Ahí creo que estamos bien. Hola, hola a todos, todas, todes. Bueno, hoy nos estamos encontrando después del receso invernal de estas 2 semanitas que pasaron. Y nos estamos encontrando ahora conmigo, siendo filmada por mí misma. No los tengo a ustedes del otro lado, con las pantallitas ahí, las ventanitas que ahora parecen muy necesarias para poder hacer una interactividad, pero bueno, vamos a avanzar en este formato hoy con la clase grabada y cualquier duda o consulta lo podemos volcar en el foro del eje o lo podemos charlar también en el próximo encuentro sincrónico que tengamos del eje 3 de este módulo, que es comunicar desde las perspectivas de género y diversidad. Si quieren anotárselo, por si queda pendiente para charlarlo en ese encuentro, lo podemos ver en ese encuentro. Bueno, a modo de repaso de dónde estamos en la Diplo, retomando ahora después del receso invernal, estamos en el segundo módulo, comunicar desde las perspectivas de género y diversidad, y estamos ahora transitando el segundo eje, que se llama la institucionalidad y la transversalidad de las políticas de género y diversidad en la Argentina, marco normativo. En el eje anterior, que fue abordar algunos conceptos más vinculados a la perspectiva de género y diversidad, trabajamos sobre diversos conceptos vinculados al género, orientación sexual, identidad de género, sexo, que son muchos muy útiles, sobre todo para poder desarrollar la perspectiva de género y diversidad, que tiene que ver más que nada con mirar desde un nuevo enfoque, pararnos desde una nueva perspectiva y poder advertir las desigualdades de géneros estructurales que hay en nuestra sociedad y en los diferentes ámbitos. Muchas veces ahora, por la pertenencia de esta diplomatura, lo vinculamos mucho al ámbito laboral y las desigualdades de géneros que hay en el ámbito laboral. Bueno, en este segundo eje, la idea es poder hacer un repaso. En el módulo 1 ustedes lo estuvieron viendo, pero la idea es poder hacer un repaso sobre las principales normas, leyes en materia internacional y nacional, que tiene que ver más que nada, me parece que es muy interesante para poder verlo, para poder ir nutriendo esa cajita de herramientas que hablábamos en el encuentro anterior, que es como esos recursos con los que podemos contar para cuando desarrollamos nuestras tareas, poder ir incorporando, ¿no? La variable de género, la variable de diversidad, de desigualdad de género. Y por lo general las normas, las legislaciones, son muy útiles para contar con básicamente los derechos y las obligaciones. Y en las legislaciones son muy claras porque aparte, por ejemplo, en materia internacional tiene que ver con compromisos asumidos por el Estado argentino, con obligaciones que debe cumplir el Estado argentino, y nosotros y nosotras, como agentes del Estado, tenemos que ser parte de esas obligaciones que debe cumplir el Estado y tenemos que generar acciones para que pueda darse ese cumplimiento. Así que bueno, eso por un lado, en normativa, y después también un poco hacer un recorrido por la institucionalidad de políticas de género y diversidad en el país, sobre todo en el organismo rector, que lo estuvieron viendo un poco, pero la idea también es poder nutrirlo con algunos de los debates que surgen, ¿no? En estos tiempos, y que son reflexiones necesarias para poder ir generando de contenido, ¿no? Los espacios de género y diversidad en las instituciones, en los organismos del Estado. Esa es la idea de este eje. También es que sean eso, básicamente recursos, información, conocimiento para que podamos incorporar a nuestra tarea y para poder ir nutriendo también esa perspectiva de género y diversidad que estamos construyendo o que estamos nutriendo también. Así que bueno, vamos a hacer un primer repaso en materia de legislación internacional. Todas las normas que veamos ahora no son solamente esas. Hay otras también específicas, hay algunos, después otros documentos que Argentina suscribe y que también tienen relevancia, pero bueno, esto es para tener un panorama general y también para que no se vuelva un listado enorme. Y también está bueno como poder hacer
un repaso por esto, porque también cuando veamos tanto lo que sea legislación internacional, legislación nacional y cambios en la cuestión institucional de las políticas de género y diversidad, vamos a ver que hay un camino en paralelo que se va llevando y que también es de hace muchos años, que si bien en la discusión masiva, en la discusión general, en la agenda pública, aparece en los últimos años con el Ni Una Menos y la masificación de las reivindicaciones y luchas de las mujeres y diversidades del país. Hay una historia de muchos años, con muchos logros, con muchas conquistas que se nutrieron también en normas, en muchos casos de vanguardia para nuestro país y para la región, pero también, eso, como que hay una construcción y que tiene que ver muchas veces con el movimiento feminista de Argentina, que tiene muchos años, y también con las decisiones políticas de poder avanzar en la igualdad en las políticas de nuestro país. Así que bueno, vamos a hacer un repaso en materia de legislación internacional. Hay dos grandes tratados internacionales. Uno es el de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es un tratado adoptado en 1979 en el ámbito de las Naciones Unidas. La convención fue suscripta en 1980 por Argentina, por el Estado argentino, se ratificó en 1985 y en la reforma de la Constitución del 94, la CEDAW, así se conoce por sus siglas, adquiere una jerarquía constitucional. Incluso vamos a ver que el organismo rector se crea por primera vez en la Argentina para dar cumplimiento a los puntos de la CEDAW y a los principios rectores. El Estado argentino periódicamente presenta un informe sobre los avances en materia de género y diversidad. Las organizaciones de la sociedad civil y diferentes actores sociales pueden presentar ante la CEDAW informes donde Argentina luego debe responder en materia de cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la CEDAW, y también tiene que recibir una devolución por parte del Comité de Expertos y Expertas de la CEDAW para recomendaciones para la implementación de políticas o algunas advertencias, o es un informe con advertencias de que tienen que mejorar, fortalecer y cuestiones que tienen que ver con eso, con mejorar el cumplimiento de los principios constitutivos del tratado. Y después está la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que fue aprobada en el año 94 en la OEA. La convención se llama, más conocidamente, es la Convención de Belén do Pará, y fue aprobada en el año 96 por una ley. Todavía no tiene rango constitucional, a diferencia de la CEDAW. Se estaba tratando en el Congreso un proyecto para jerarquizar la Convención de Belém do Pará. Tiene también mecanismos de seguimiento en donde el Estado argentino informa el cumplimiento de las diferentes medidas y acciones. Hay un monitoreo constante sobre el Estado argentino, que es a través de un mecanismo que se llama el MESECBI. Esos serían a grandes rasgos como los dos principales tratados y convenciones a los que adhiere el Estado argentino, que tienen una gran relevancia también en el marco normativo de la Argentina. Vamos a ver ahora cuando pasemos a la legislación nacional. En materia de diversidad sexual y del colectivo LGBTI+, se encuentran los principios de Yogyakarta. No hay una convención, no hay tratados internacionales, pero sí tiene que ver con una serie de principios que fue elaborado por expertos y expertas a través de ser convocados por el Comisionado de Derechos Humanos para evitar la discriminación y proteger los derechos humanos
de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Son una serie de principios que tienen estándares jurídicos internacionales en todo el mundo y que, si bien sabemos que hay algunos de los estados que presentan muchas resistencias, que claramente violan los derechos humanos del colectivo LGBTI+, en Argentina, los principios de Via Carta son también un marco normativo y una referencia para las legislaciones en materia de derechos del colectivo LGBTI+. Esos serían como grandes rasgos. Los principios de Via Carta se redactaron y publicaron en el año 2007, como para tener también una referencia temporal. Bueno, en materia de legislación nacional hay muchas normas que tienen que ver con avances en materia de derechos de mujeres y LGBTI+. Vamos a nombrar también un par en este raconto así como un poco histórico que estamos haciendo. En principio podríamos decir que en 2006 la ley que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, con el derecho a todos los educandos y educandas de recibir la educación sexual integral en establecimientos públicos de gestión estatal y privada de todo el país, es uno de los primeros puntapiés en materia de igualdad de géneros, promoción de derechos, cumplimiento también de derechos, y es del año 2006, que es la ley que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación. Y después, haciendo como un breve salto temporal, en el 2009 se sanciona la ley. A mí me gusta, la suelo decir así, sin repetir y sin soplar, porque es muy larga y te quedas sin aire, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en el que desarrollen sus relaciones interpersonales. Es un nombre larguísimo, muchas veces se conoce como Ley de Protección Integral. Esta ley, que se sancionó en el año 2009, se reglamentó en el año 2010, contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil. Es muy interesante el recurso del texto de la norma, en principio porque se enmarca en el ámbito de la CEDAW, se enmarca en el ámbito del cumplimiento de la Convención de Belém do Pará, pero además tiene definiciones de lo que entiende el Estado sobre lo que es la violencia contra las mujeres, lo que es la violencia directa contra las mujeres, lo que es la violencia indirecta contra las mujeres. Y si ustedes hacen un recorrido por el texto de la norma, van a ver que hay aportes concretos, con nota al pie, de que se hicieron a través de las organizaciones de la sociedad civil, que recogen observaciones, comentarios, pedidos de incorporación a esa norma por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Además, en los artículos 5 y 6, la ley tiene las definiciones concretas de lo que se entienden por los tipos de violencia contra las mujeres y las modalidades de violencia contra las mujeres. La modalidad es la forma en la que el tipo de violencia se manifiesta. El salto cualitativo en materia normativa con la Ley de Protección Integral es enorme, porque tiene un cambio sustancial, que es que hace que el antecedente en materia de legislación nacional para el abordaje de la violencia contra las mujeres era la Ley de Violencia Intrafamiliar. ¿Eso qué hacía? Suscribía a la violencia contra las mujeres a algo del orden doméstico, del orden de lo privado. Con la Ley 26.485 lo que hace es pasar a abordar la violencia contra las mujeres, a entender el Estado que la violencia contra las mujeres es una cuestión público-privada, que se da en diferentes ámbitos y que desarrolla también a través de la descripción de acciones diferentes acciones y articulaciones con ministerios y acciones con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, para poder abordar la violencia contra las mujeres. Es un gran recurso. Cada uno de los tipos de violencia, de modalidades de violencia, tienen una definición que es muy clara, que es muy concreta,
Y también hay que decir que surgió, se fue modificando la ley 26485 en los últimos años a raíz también de los debates sociales que fueron sumando tipos y modalidades de violencia. La ley 26485 tipifica 6 tipos de violencia contra las mujeres: la física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, la simbólica y la política. La violencia política fue incorporada después de sancionarse en diputados, creo, o en senadores, ya no me acuerdo, pero bueno, en el año 2019. Perdón por el lapsus de agua, pero me estaba quedando seca. Y después también están las modalidades. La ley 26485 define modalidades de violencia contra las mujeres, y que son la doméstica, la institucional, la laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la obstétrica, la mediática, y 2 nuevas que se incorporaron también en 2019, que es la violencia contra las mujeres en el espacio público y la violencia político-pública. Esas normativas, esas modificaciones fueron hechas hace poco, relativamente poco, y nada, también dan cuenta de cómo algo que es interesante para pensar la normativa y la legislación es que hay que entenderlas como punto de llegada, ¿no?, de los debates de una sociedad en determinado momento histórico, pero también de partida. Una sanción de una norma requirió también la creación de un engranaje institucional que acompañe esa aplicación, una serie de estrategias para que en los diferentes organismos, algunos más reticentes a dar cumplimiento a una norma, y los diferentes poderes, sobre todo el Poder Judicial, que siempre mostró resistencias al avance y a la aplicación y dar cumplimiento a estos derechos. Nada, son puntos de partida a tareas y a desarrollos que se van realizando por lo general adentro de los diferentes organismos del Estado, en donde los trabajadores y trabajadoras somos protagonistas de dar ese cumplimiento, de hacer esos movimientos. Después también, voy a aclarar otras cosas más que está bueno para complementar con la ley 26485. La ley 26485 en uno de los artículos también crea el Observatorio de Violencia contra las Mujeres para elaborar informes y poder contar con datos estadísticos sobre los diferentes tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Y también en uno de sus artículos crea un recurso telefónico nacional para que mujeres puedan consultar en situación de violencia, que sea un recurso para la consulta. Eso años después, en el año 2013, en septiembre del 2013, termina siendo la creación de la línea 144 dentro de la órbita del Consejo Nacional de las Mujeres. Bueno, después, en el 2010, contamos con la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, una ley histórica de vanguardia que también presentó muchas resistencias. Uno de los videos que vemos y de los recursos materiales para este eje que estamos transitando es un poco un informe especial sobre cómo fue el proceso de votación de la Ley de Matrimonio Igualitario, las resistencias que se presentaron y lo que básicamente se estaba poniendo en juego, que era poder tener un derecho en igualdad a todas las personas. Eso fue como, también requirió, porque lo vimos en el encuentro anterior, muchas veces, a mí me gusta decir que requiere muchas veces poder implementar la perspectiva de género y diversidad en las diferentes medidas que se toman, requirió creatividad, requirió estrategias políticas y articulaciones para que sea posible la aprobación de la Ley del Matrimonio Igualitario. Este año cumplió 13 años. Y en el año 2012 también hay una ley en materia de derechos humanos LGBTI+, que también es de vanguardia, que también es inédita en la región y que también fue puntapié para que años después se pudiera avanzar en
incumplir derechos del colectivo travesti trans, que es la ley 26743, que es la ley de identidad de género, que establece el derecho al reconocimiento de la identidad de género de cada persona, al desarrollo en libertad conforme a su identidad de género, y que el derecho a que la persona sea tratada de acuerdo a su identidad de género y ser identificada de ese modo en los instrumentos y en los diferentes documentos que acreditan la identidad respecto también a sus nombres, imagen, sexo y cómo es registrada esa persona. En ese sentido, la legislación también es el texto de la norma es un gran recurso para nuestra cajita de herramientas, porque también establece que las personas, cómo la documentación se tiene que elaborar, cómo en los casos en que no esté el cambio registral la persona se complete con sus iniciales. También, si bien presentó resistencias en su momento y representa aún en diferentes ámbitos, no es tan fácil en algunos organismos como en otros poder avanzar en el cumplimiento de estos derechos, pero sí es una obligación que tiene el Estado y es un derecho de las personas establecido por nuestro marco normativo. Después, algo quizás en materia de violencia contra las mujeres, en 2012 se sancionó la ley 26791, que en caso donde de homicidios relacionados, vinculados con la violencia de género, se tipificó la figura del femicidio como un agravante. Esto es algo que también tiene mucha resistencia por el Poder Judicial de aplicar esta ley, pero que figura quizás en los últimos años es algo que se ha logrado más, también porque, bueno, al ser un tema de agenda pública, al ser un tema de masas, generó que se dé el cumplimiento y que aparezca cada vez más la figura del femicidio. Ese avance también lo podemos pensar muchas veces como los avances en materia normativa y en debates sociales se traducen también en nuestros consumos culturales, en cómo nombramos algunas cosas, como por ejemplo ahora la figura femicidio, si lo pensamos, si pensamos un poco en las cuestiones vinculadas a violencia contra las mujeres, la cuestión de femicidio, antes cuando había un femicidio, quizás pensamos, no sé, hace 10 años atrás, pongámonos en 2013, por lo general, si había un femicidio y se cubría periodísticamente, veíamos que en los zócalos o cuando lo presentaba el periodista o la periodista, veíamos que aparecía mucho la expresión crimen pasional, que le quita todo lo que tiene que ver con la cuestión de la racionalidad, que tiene que ver a una cosa vinculada más del orden del amor, y que no visibiliza, y de las pasiones, de las emociones, y que no visibiliza la violencia de género. Hoy, crimen pasional, si vemos los noticieros, es algo que no figura, no aparece, y sí aparece más la figura del femicidio. Eso también vamos viendo como eso que decíamos de las legislaciones, que son puntos de partida, también tiene que ver en transformaciones culturales, en transformaciones de prácticas culturales, y los dispositivos de comunicación son algo que permite verlo claramente. Y bueno, esos son avances que vamos logrando en bastante rápido tiempo, porque también estamos haciendo un raconto que, por ejemplo, Argentina, si volvemos al principio ahora un ratito, suscribió en 1980 a la CEDAW. Y su aplicación, su cumplimiento, que además es constante porque Argentina sigue rindiendo cuentas periódicamente, se lleva tiempo. Por ejemplo, la ley de protección integral en 2012 no era tan conocida por fuera de los colectivos feministas, los movimientos de mujeres. Ahora no es algo masivo, pero sí es algo que resuena más, es un recurso más, la gente por lo general lo conoce, los tipos de violencia que tipifica
también son más conocidos, la gente empieza a preguntarse por la violencia simbólica, se empiezan a hacer desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, se empiezan a hacer debates y discusiones, como los conceptos que también vimos en el encuentro anterior. Volviendo en materia de legislaciones, otra más vinculada a la paridad de perdón, ya lo dije antes, ahora lo spoileé, otra más vinculado al ámbito de la igualdad y la participación política, es la Ley de Paridad de Género, sancionada en 2017. Su antecedente es la Ley de Cupo, que es del año 93 o 94. Bueno, está en la nota, que también es un material, en la nota de la FEM, que da cuenta de cómo se dio el proceso de la Ley de Cupo entre compañeras feministas y alianzas con los diferentes partidos políticos para poder sancionar la Ley de Cupo. Y bueno, la Ley de Paridad de Género, que en ámbitos de representación política reemplaza la Ley de Cupo, establece que en las listas se debe intercalar mujeres y varones para garantizar la paridad. También ha presentado resistencias, suele ser problematizada, pero se está dando cumplimiento. Quizás si vemos en las fórmulas para estas elecciones no hay mucha paridad, pero bueno, se cuenta con una ley de paridad de género. Y en el 2019 se sanciona la ley 27499, que es conocida como Ley Micaela, es a partir de... Tiene ese nombre por el femicidio de Micaela García, militante del movimiento Evita de la provincia de Entre Ríos, asesinada por Sebastián Wagner, quien había estado en libertad y debía estar estaba en libertad, perdón, debía estar en prisión. Y la ley, a partir de su femicidio, se trató una ley de formación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que desempeñen una función pública en todos los niveles del Estado y en los diferentes poderes del Estado. Indica los mecanismos de implementación, las instituciones responsables de la aplicación y el seguimiento. Seguramente, imagino que casi todos de ustedes deben haber hecho el curso autogestionado de Ley Micaela que ofrece el INAP, y seguramente muchas trabajan también en la implementación de la Ley Micaela en sus propios organismos, y si no, también han recibido alguna capacitación de sus propios organismos y desarrollo para dar el cumplimiento a la Ley Micaela. Después, ya en los últimos años, ya contando con un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, hay una serie también de herramientas institucionales que vamos a ver ahora en un ratito, vinculadas a la creación de programas, pero sí, en estos años hay algunos hitos normativos que son inéditos, que son en el 2020, en plena pandemia, el decreto 721 es para personas travesti trans en el sector público nacional, establece el cupo laboral, que los cargos ocupados por personas travestis trans no debe ser inferior al 1% en todos los organismos. Y después, eso en el 2021, es la ley Diana Zacayán-Loana Berkins, que es la número 27636, de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros. Diana Zacayán, Loana Berkins. El cupo laboral trans tenía un antecedente en provincia de Buenos Aires, con la ley Diana Zacayán, y establece también esto de, le da marco normativo a la ley de cupo, al decreto del cupo, que establece que hay una unidad de coordinación para el monitoreo y seguimiento y cumplimiento de la ley de cupo en los diferentes organismos del Estado. Tiene algunas cuestiones que son como muy interesantes, dadas las desigualdades estructurales y violencias estructurales que sufre el colectivo travesti trans. Por ejemplo, en algunos de sus artículos dice la ley que no es necesario que esté la finalidad de la escuela secundaria y que el organismo debe desarrollar los mecanismos necesarios para que esa persona pueda finalizar sus estudios y también darle acompañamiento a lo largo de su
de su desarrollo profesional para poder tener permanencia en su trabajo. Y después un hito normativo, que imagino que varios fuimos protagonistas, yo creo, en las calles. Después también de las jornadas históricas del 2018, de los debates en diputados y senadores. En el 2020, en diciembre del 2020, ¿20 era? Sí, ¿no? Sí, 20, perdón. Ya los años de pandemia son un poco raros. 2020 y 2021 son como un año en sí mismo. La ley 27610, la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que también establece la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Que, por ejemplo, en el marco de esa norma se crea el plan 1000 días, para esas personas que desean maternar, que desean gestar, puedan tener un acompañamiento en los primeros años de la infancia. Ese es como un hito normativo, un logro de esos de los que en los materiales del encuentro anterior Dora contaba que era uno de los desafíos pendientes y es uno de los desafíos cumplidos en materia normativa, pero también que generó muchas resistencias, que generó muchos discursos de violencia, que hoy estamos atravesando a partir de las derechas, con discursos de odio, con discursos que la IVE es como uno de los lugares que quieren avanzar, el derecho a la IVE, y que fue ya conquistado, y que genera eso, resistencias, y que se encuentra también en implementación en todo el país. Que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, hay que generar los dispositivos territoriales, del acceso a la información para toda la ciudadanía, para que puedan conocer ese derecho, para que puedan, en caso de no querer avanzar con sus embarazos, poder acceder a un derecho, que por lo general presenta también muchas resistencias y que el desafío permanente que tiene nuestro país por el sistema es a través de las diferentes provincias que las personas puedan acceder al Estado Nacional a sus derechos. También en materia de lo que tiene que ver con violencia laboral, el mundo del trabajo, otra de los avances en materia normativa es la ratificación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue ratificada en diciembre del 2020. Argentina es uno de los 10 países que lo ratifica y que es un documento sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que abarca también acciones que desarrollan en el espacio físico y también las comunicaciones relacionadas en ese ámbito, en particular lo que tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación. Eso como grandes rasgos del marco normativo. Voy con el agua otra vez. Después, en materia de institucionalidad de género y diversidad en Argentina, ustedes leyeron un documento que hablaba de los diferentes cambios y jerarquización o desjerarquización del organismo rector en materia de políticas de género y diversidad. A grandes rasgos también, para hacer un recorrido así temporal que nos permita ordenar ahora esta clase. En el año 87 se crea la Subsecretaría de la Mujer en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de Salud y Acción Social. En el gobierno de Alfonsín es considerado el primer organismo nacional que se especializa en la promoción de los derechos de las mujeres. Se crea este raviol, por así decirlo, también para dar cumplimiento a uno de los principios de la CEDAW, que tiene que ver con contar con áreas institucionales jerarquizadas para el desarrollo y para la implementación de políticas de género y diversidad. En el año 92, ya con el gobierno de Menem, se crea el Consejo Nacional de la Mujer,
que fue dependiente directamente de la presidencia de la Nación. Tenía que ver también con su mandato de ratificar en la CEDAW lo que se cumplió y poder dar cumplimiento al plan de acción mundial de Naciones Unidas para el cumplimiento de los objetivos del diseño internacional de la mujer. Se ve que entonces la creación en Argentina de los organismos en materia de género y diversidad va de la mano también de una agenda internacional, ¿no? De los organismos internacionales que monitorean a los estados y nación y que llevan adelante el cumplimiento. No obstante, vamos a ver siempre, y quizás eso es algo no nuevo, porque todos y todas como trabajadores del Estado vemos que sí depende también de las decisiones políticas y de las personas a cargo de esos organismos, de qué impronta, ¿no?, tiene cada gestión. Y también vemos como muchas de las políticas públicas que se van llevando adelante trascienden los nombres de las gestiones y en determinados momentos tienen determinado lugar y en otros se jerarquizan o a veces, muchas veces, quedan vaciadas por decisiones políticas. Y en otros casos, cuando a veces quedan ahí como medio vaciadas, siguen garantizándose el cumplimiento a través de la indispensable tarea que llevamos adelante los trabajadores y trabajadoras del Estado, que conocemos, ¿no?, que también podemos dar cuenta de los recorridos de nuestros espacios de trabajo, de esos espacios institucionales que tienen que cumplir con derechos, que tienen obligaciones, que tienen objetivos y funciones muy claras sobre, por ejemplo, no sé, pienso en algunos programas para dar cumplimiento a legislaciones, y que muchas veces las gestiones o intentan vaciar o les dan recursos, pero a través de estrategias y la tarea realizada se puede dar continuidad y cumplimiento a los derechos que deben ser garantizados para la ciudadanía. Bueno, como siempre me suelo ir, pero bueno, en el 92 van a haberlo escuchado, que es el Consejo Nacional de la Mujer. En la nota sobre la ley de cupo se describe mucho el rol que tuvo el Consejo Nacional de la Mujer y su presidenta Virginia Franganillo a través de poder generar estrategias para poder dar cumplimiento, para poder lograr la sanción de la ley de cupo. El Consejo Nacional de la Mujer tenía un directorio, tenía un Consejo Federal de la Mujer y tenía un gabinete de consejeras presidenciales en política de género creado en el 93. Después de la reforma constitucional del 94 y después de haber logrado el logro también de la ley de cupo, al cambiarse la gestión, la persona que pasó a presidir el Consejo Nacional de la Mujer, se empezó como a vaciar en cierto punto de debates que venían impulsándose desde el colectivo de mujeres, como era el debate por el aborto, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y pasó a quedar un poco vaciado, sin grandes hitos de la gestión en materia de igualdad y logro de derechos. En el gobierno de Duhalde, el Consejo Nacional de la Mujer pasa de estar en Presidencia de la Nación a estar en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, cuya presidenta honoraria era la ministra de Desarrollo Social, que ponía una secretaria ejecutiva en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que tenía bajo su órbita el Consejo Nacional de la Mujer. Ahí la gestión tuvo como una impronta muy territorial, vinculada también a los planes sociales de ese momento y de poder abordar la pobreza. También hay que entender en cierto punto el estado en el que estaba Argentina post-2001 y que hizo, lamentablemente, que el abordaje fuera más desde un lugar asistencialista para también asistir a la emergencia sin un abordaje de las violencias. Después hay otro momento de gestión de 2008 a 2011 con Lidia Mondelo, muy vinculado también, a partir del cambio ahí en el organigrama del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el Consejo Nacional de la Mujer pasó a estar muy ligado también a la agenda de desarrollo social.
porque básicamente en el organigrama se encontraba ahí, pero que tenía que ver mucho con la agenda del Ministerio de Desarrollo Social y un impedimento que el presupuesto que contaba en el Consejo era, y también toda la parte administrativa, que eso es interesante, por lo general no se explica, pero toda la parte administrativa dependía del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Entonces, todo era un paso burocrático más para, ya sea para los sueldos, para la creación de programas, para la tesorería, para poder implementar el presupuesto, para poder asignar el presupuesto. Requerías como 2 validaciones. Y eso también hacía que se ralentizaran los procesos. Pero bueno, en esos años, en ese momento, también se generó el avance en materia normativa con la sanción de la Ley de Protección Integral, y eso también tiene que ver con la continuidad de un organismo rector, con la decisión política y también con las articulaciones del movimiento de mujeres y diversidad. De 2011 a 2015, en el 2010, perdón, a fines del 2010, el Consejo Nacional de la Mujer pasa por decreto a llamarse el Consejo Nacional de las Mujeres, porque entiende que mujer es un concepto que universaliza y que no representa la diversidad de mujeres que hay en la Argentina. Y la última gestión del gobierno de Cristina, que es del 2011 al 2015, con la presidenta de ese momento del Consejo, Mariana Gras, se buscó implementar la ley 26485, comenzar a implementar la implementación de diferentes artículos establecidos por la ley 26485. Hay una labor también territorial muy importante que quizás no es capitalizada por el Consejo Nacional de las Mujeres, pero que sí también en la historia de los trabajadores y trabajadoras del organismo es muy importante, que fue la creación del plan Ellas Hacen, que era dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y que establecía una ayuda y una asistencia y un ingreso al trabajo a partir de cooperativas, y no era un requisito, pero sí una de las variables que eran muy tenidas en cuenta es si esa mujer se encontraba atravesando una situación de violencia de género. La consigna para el trabajo de esta semana era poder también, en caso de ser posible, que quizás con aquellos compañeros, compañeras que tienen un recorrido en el organismo y que pueden darnos cuenta de a veces de esos espacios de género que están, si no son recientes, si tienen alguna historia, contar un poco, escuchar un poco qué hitos hay así como en la memoria de los trabajadores y trabajadoras. En el caso del Consejo, los operativos territoriales de Ellas Hacen son uno de los hitos enormes en términos de la identidad trabajadora, ¿no? del Consejo, porque se hicieron operativos en todo el país y todos y todas las trabajadoras del Consejo, quizás no era su función, pero fueron convocados y aceptaron a participar de los diferentes operativos a lo largo y a lo ancho del país. En todas las localidades se hicieron operativos para que mujeres pudieran acceder a Ellas Hacen, y es una memoria que tiene que ver con la identidad trabajadora en el organismo, y que significó también que el Consejo saliera de algunas oficinas a diseñar algunos programas de institucionalidad y demás, que saliera a encontrarse con aquellas personas destinatarias de las políticas que llevaban adelante. Digo llevábamos porque, bueno, yo empecé a trabajar ahí en esa época en el Consejo Nacional de Mujeres, no con el Ellas Hacen, sí después. Y bueno, también en el 2013 se crea la línea 144, que es una línea de asistencia, información gratuita, brinda asesoramiento, también es gratuita, es para todo el país, y está las 24 horas todos los días del año, disponible para personas en situación de violencia de género o a personas allegadas a personas que se encuentran en situación de violencia de género, para poder recibir asesoramiento, para poder articular, recibe seguimiento a la línea.
Fue creciendo a lo largo de los años la cantidad de operadoras y operadores de la línea 144, se crearon nuevas sedes también, algunas con mayor precarización laboral. Eso fue en el año 2017, que se creó la línea en provincia de Buenos Aires, y que para ese momento las laburantas de ahí estaban más precarizadas porque ni siquiera eran trabajadoras del Estado provincial. En el 2015 atraviesa también la masiva movilización y los sucesivos casos recrudecidos de violencia de género, y se incrementan la cantidad de operadoras de la línea 144 nacional, porque bueno, había una demanda muy importante de poder estar a la altura de las circunstancias. Y después ya con el gobierno de Macri, sigue siendo Consejo Nacional de las Mujeres los primeros 2 años, y en el año 2017 se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, que pasó a ser un organismo descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social, que el mayor salto en términos administrativos es que empieza a tener un SAF propio en el presupuesto nacional. No es que no se cambia el monto, no hay un aumento presupuestario, sino que es acorde a los diferentes momentos de ajuste que realiza el macrismo, pero que sí se empieza a contar con un SAF propio, que eso es poder contar con una etiqueta, un indicador del presupuesto. Eso es algo que el INAM empezó a administrar. Claramente eso también llevó a cambios burocráticos, de legajos de los trabajadores que se mandaron del Consejo Coordinador al Consejo Nacional de las Mujeres, que requirió que se prestaran los servicios administrativos para la liquidación de sueldos, para el sistema de viáticos. Eso. Si bien se habló como una jerarquización, sí también como un proceso burocrático propio, ¿no? del engranaje del Estado, llevó a que algunas complicaciones en la vida cotidiana institucional del organismo. En el INAM se presentaron 2 planes: el Plan Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y el Plan de Igualdad y Oportunidades de Derechos, que son 2 planes que tienen que ver con acciones y compromisos vinculados más desde diferentes organismos del Estado. Uno, por un lado, para el abordaje de las violencias, y otro para la promoción de la igualdad de oportunidades. Bueno, y en 2019, con el gobierno de Alberto Fernández, se crea el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que también tocó, como nos tocó a todos, atravesar la pandemia, y que los objetivos estratégicos y los procesos administrativos y de construcción de edilicia del ministerio se vean ralentizados. Si bien se avanzó en varias cuestiones, hoy por hoy el ministerio está en construcción. Estuvo en construcción el primer año, ya más ahí en términos como simbólicos de toda creación, además del organigrama que está con el decreto que crea el ministerio, pero sí toda la creación de programas. Algunos fueron dando continuidad a programas anteriores que había en el instituto, que había desde el Consejo Nacional de las Mujeres, y ir generando diferentes programas, algunos inéditos en la historia del país, más vinculados a apoyo económico para la autonomía económica de mujeres en situación de violencia de género. Es el programa Acompañar, por un lado, y después el programa Producir, que eso también tiene que ver con financiamiento de proyectos para organizaciones de la sociedad civil, proyectos productivos en los que participen mujeres y LGBTI más que estén o hayan estado en situación de violencia de género. Se generaron después programa Producir para la igualdad en el mundo del trabajo, para la reducción de las brechas de desigualdad en el mundo del trabajo. Programa Producir no, programa Igualar, es ese, que desarrolló otros mecanismos como el sello Igualar,
que son para que diferentes empresas del Estado vayan generando acciones en materia de igualdad. El programa de escuelas populares, que es de formación en género y diversidad y que es para organizaciones de la sociedad civil. El programa articular, que también las destinatarias son organizaciones de la sociedad civil y que tiene que ver con apoyo técnico y apoyo económico para que desarrollen programas de formación y de fortalecimiento vinculados a promoción de derechos de mujeres y LGBTI+, promoción de los cuidados, abordaje de las violencias por motivos de género. Y después el programa general, que también es una línea para gobiernos provinciales y municipales para el fortalecimiento de la institucionalidad de las políticas de género en las provincias y en los municipios. Se brinda asistencia técnica y financiamiento. Después también está la implementación de la ley Micaela. Bueno, son a grandes rasgos algunas de las acciones que lleva adelante el Ministerio. Tiene 2 campañas grandes, que es la campaña nacional de prevención de las violencias por motivos de género, que tienen que ver con acciones vinculadas a la prevención de las violencias por motivos de género, y la campaña Cuidar en Igualdad, que también nos lleva ahí a marco normativo, porque en materia de legislación, algo que se está trabajando ahora es, y que se está demandando también desde el movimiento de mujeres y diversidades y que el Ministerio impulsa, es el proyecto de ley Cuidar en Igualdad, contar con un proyecto vinculado a los cuidados, al trabajo de los cuidados, a las tareas de cuidados, al derecho al cuidado y la ampliación de licencias. En materia normativa, el año pasado el Poder Ejecutivo Nacional presentó el proyecto de ley Cuidar en Igualdad. Ahora hay poca acción en las cámaras de diputados y senadores, en el Congreso. Suele suceder esto en años electorales. No obstante, se está debatiendo en comisiones la ampliación de licencias y los proyectos de ley de cuidados que hay presentados. El proyecto de ley Cuidar en Igualdad es uno de ellos. Y después, en términos como más de institucionalidad y de articulaciones, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad cuenta con diferentes instancias consultivas de asesoramiento y de intercambio. Una de ellas es el Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que está vinculado, convocados con consejeras, consejeros, consejeres que son reconocidos miembros de militantes de diferentes puntos del país, de diferentes ámbitos, ya sea universidad, ya sea ámbito territorial, y con referencia y activistas en materia de derechos de mujeres y LGBTI+. Es un consejo consultivo cuya presidenta honoraria es Dora Barrancos y que se reúne periódicamente para intercambiar en relación a las políticas del ministerio y sentar posición en determinadas cuestiones que hacen a la vulneración de derechos de mujeres y LGBTI+. Después está el Consejo Federal del Ministerio, que había Consejo Federal, hubo Consejo Federal en el INAM y en el Consejo Nacional de las Mujeres, que está integrado por los representantes y las autoridades máximas a nivel de provincial, de todas las provincias en materia de género y diversidad, y que también es para el seguimiento y cumplimiento en todo el país de los compromisos del Estado, y es un espacio de intercambio entre nación y provincias. Y después está el Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transvesticidios. Fue creado en el año 2021 y que está integrado por representantes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que requiere, se ha reunido con autoridades máximas de estos organismos en materia provincial para desarrollar un abordaje integral de los casos de violencias extremas en las diferentes provincias. Algo que está vinculado con eso y que es interesante también conocer es que el Ministerio cuenta con el sistema integrado de casos de registro de casos de violencia por motivos de género, que es una herramienta institucional para poder contar con datos estadísticos, para poder contar con información fidedigna de
cuáles son los casos de situación de violencia por motivos de género en todo el país. Al sistema fueron incorporándose a través de la firma de convenios las diferentes provincias y que fueron desarrollando a nivel provincial los mecanismos para ir nutriendo ese registro de información. Un trabajo que también llevó muchos años, que hay un primer informe y que todavía está en continuo y que sería esencial que trascienda las gestiones, porque es poder contar con una ruta para poder ver en qué situación está cada persona, cada mujer, cada persona integrante del colectivo LGBT+, que se encuentra en una situación por violencia de género o que se encontró, y cuál fue ese recorrido a través y cómo fue la ayuda del Estado y el acompañamiento del Estado en cada una de esas situaciones. Y después está que ustedes tienen el informe también como un material para leer, que es el Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género, que es presidido por la Jefatura de Gabinete, que es coordinado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y que está integrado por autoridades de los ministerios y las restantes entidades públicas federales, que el Gabinete de Transversalización da cuenta en el informe que tienen de cómo fue el trabajo de estos años y el avance. Quizás lo interesante, como para ir cerrando esta parte, es, y para ir retomando con los materiales que ustedes tienen, es también, ¿no?, cómo este diseño de políticas, cómo esta implementación de marcos normativos se traducen en el accionar cotidiano, y cómo dan cuenta estas diferentes cosas que, por ejemplo, lo cuenta Iriana Arduino en la nota que también cuentan ustedes para este eje, que es, contamos un ministerio y ahora ¿qué debates le damos? ¿Cómo hacemos para evitar que los organismos de género y diversidad, las áreas especializadas en género y diversidad, no se queden solamente en un cumplimiento, sino también de nutrirnos con que puedan realizar transformaciones de fondo, con que a través de cómo vamos ejercitando esta mirada de perspectiva de género y diversidad. Y aparte, la idea no es solo suscribirlo a solamente las áreas específicas, sino que el desafío, y volviendo a las preguntas que nos hacemos, ¿cuáles son los desafíos para el cumplimiento? Uno de los desafíos es que esos lugares, esos, por así decirlo, nichos, en donde se dice, esto es, acá es el lugar donde se habla de género y diversidad, es lograr poder permear, poder atravesar esas cajas institucionales y que todas las áreas vayan desarrollando a través del intercambio cotidiano, a través de cuando diseñamos las políticas públicas, que vayan diseñando esa mirada y que las acciones vayan incorporando y que no solo nos quedemos en quizás, estamos cumpliendo con tener un área de género y diversidad, estamos cumpliendo con tener un ministerio, sino que todas las políticas, o por lo menos lo que podamos hacer, sea también a través de estrategias que nos permitan ir transversalizando la perspectiva de género, que no se quede solamente en poder decir, yo cumplí, sino que en la labor cotidiana, en nuestro accionar cotidiano, podamos ir incorporando esas variables. Así que la idea es un poco en este eje seguir complejizando la perspectiva de género y diversidad, también nutriéndola de estas herramientas, de estos recorridos en términos de institucionalidad, en materia normativa, para que también nos sirvan para ir pensando, ¿no?, de qué manera nuestra tarea cotidiana puede ir también siendo eje de transformación y de promoción de la igualdad, de abordaje de las violencias y abordaje de la desigualdad. Así que creo que por hoy yo pensé que iba a ser menos, pero evidentemente hablo un montón. Así que espero que no se les hayan aburrido, espero que hayan tomado nota de algunas dudas o preguntas que les hayan quedado. Y cualquier duda seguimos a través de los foros y nos encontramos en el próximo encuentro sincrónico para intercambiar esto, en este eje que es comunicar desde las perspectivas de género y diversidad. Chau.